Con el permiso de la presidencia, de verdad que he escuchado aberraciones jurídicas, políticas y personales a lo largo de mucho tiempo, pero nada como lo que muchas y muchos senadores han manifestado esta noche. Desvirtuar el objetivo de la ley que, como patriotas y mexicanos y en apego a la protección de miles de ciudadanos o millones de ciudadanos que están viviendo en más de 27 entidades del país y negarles la oportunidad de garantizarles su seguridad, es algo que realmente es inhumano y con muy poca conciencia del deber ciudadano o político que tenemos como senadores. El objetivo principal de esta ley es garantizar que toda la población de nuestro país se rija por el principio rector, que es posible alcanzar escenarios de estabilidad, de paz y orden, elementos esenciales para el desarrollo político, social y económico de México. Senador Obviamente, Tapia, disculpe que lo interrumpe, acepto una pregunta del senador Luis Fernández. No, presidente. Gracias, senador. En pleno respeto a los derechos humanos, como la propia ley lo establece. En esta ley se regula la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, lo que se traduce en certeza jurídica para la población y para los propios integrantes de las instituciones militares de nuestro país. La Ley de Seguridad Interior es un importante paso para saldar una cuenta pendiente con nuestras Fuerzas Armadas, y aquí quiero hacer una pausa. En la discusión que hemos tenido en comisiones les pregunté a mis compañeras y compañeros cuántos de los presentes tenían familias o familiares de origen castrense en el ejército, y levantaron las manos muy pocos. Quiero decirles que yo provengo de una familia integrada por miembros de las Fuerzas Armadas. Mis dos abuelos generales y mi padre médico militar, y han estado al servicio con orgullo y patriotismo de nuestro país. Y es por ello que es necesario darle la certidumbre jurídica, pero también reconocer su labor patriota y con orgullo que nos brindan. La legislación define a la seguridad interior como la condición que proporciona al Estado mexicano salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional. Esta ley contempla bases y procedimientos y modalidades de coordinación entre los poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en materia de preservación de la seguridad interior. Las atribuciones de seguridad pública se realizarán en observancia a los principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad y gradualidad, además de las obligaciones inherentes al uso legítimo de la fuerza. Las actuaciones de las Fuerzas Armadas se encuentran delimitadas, señores. No se trata de una militarización del país, en virtud de que toda intervención tendrá una temporalidad específica que no podrá exceder de más de un año y solo podrá prorrogarse por acuerdo del presidente siempre que la amenaza o el riesgo subsista en el interior de los estados. Pero quiero ir un poquito más allá y le pido una comprensión, porque me voy a extender un poquito en el tiempo, presidente. Aquí se ha dicho y se ha hablado y se ha debatido que es una ley para las Fuerzas Armadas. Falso. No es una ley exclusivamente para las Fuerzas Armadas, compañeras y compañeros. Se ha tratado de exponer una realidad clara que vivimos hace mucho más de una década en nuestro país y que viene desde los años 70 con el inicio de la Operación Cóndor, después Marte y después de las atribuciones que el Ejército ha tenido en materia de narcotráfico y delincuencia organizada.
Manifiestan que esta ley no protege a la población. Es un argumento fuera de contexto y falso, puesto que salvaguardando la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno y de las instituciones que procura un Estado de Derecho y de gobernabilidad democrática, se deriva el bienestar social. Una mentira más, se dice que no explica el uso legítimo de la fuerza. Otra vez falso. En el caso de esta ley, no se enfoca a definir el uso de la fuerza, es correcto, porque nos remite a los protocolos ya establecidos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional en cuanto al método, técnicas y tácticas para el uso personal de la fuerza. Se dice que no establece protocolos, y eso nuevamente es falso, ya que señala que se sujetará a los protocolos establecidos por las leyes en la materia. Se dice que el presidente puede hacer uso de las Fuerzas Armadas sin necesidad de declaratoria. De verdad, me preocupa que no la hayamos leído o estudiado en unas fracciones y en otras sí, porque estamos hablando de cuestiones diferentes. Esto nuevamente es falso y fuera de contexto, compañeras y compañeros senadores. Se establece que se implementarán políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos y amenazas contempladas en la Agenda Nacional de Amenazas y Riesgos, que nosotros, como el Poder Legislativo, en coordinación con la Cámara de Diputados, establecemos. Se dice nuevamente, falsamente, con un engaño claro hacia la opinión pública y hacia los millones de mexicanos que están viendo este debate, que reprime la libertad de expresión. Y nuevamente les quiero decir que esto es falso, ya que en el artículo 8 de la ley establece que las movilizaciones de protesta social que tengan un motivo político electoral, y me sumo a las modificaciones que se hicieron para quitarla pacíficamente, serán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenaza de la seguridad interior. Se dice que la ley provoca una militarización en las calles. Yo creo que no hay nada más falso que este término. Lo que pretende esta ley es regular la forma en la que el Ejecutivo pretende y puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior en coordinación con todas las demás instancias federales que incluyen a las Fuerzas Armadas. Esta ley además establece, muy fácil, este es un tema que quiero aclarar a alguna fracción. Se dice que la autoridad civil se va a subordinar al mando militar y con esto provoca un atentado a la soberanía y al Estado de Derecho y la democracia. Se les olvida que el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es civil y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas y tiene bajo su control y bajo su mando a las fuerzas federales. Y por último, se argumenta que los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional nada tienen que ver, pues que son de diferente naturaleza. Quisiera que leyéramos el artículo 89 de nuestra Constitución en la fracción sexta, que a la letra dice: para preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior, y son facultades del presidente de la República. Pero creo que para algunas fracciones el 1 de julio lo ven muy cerquita y quieren politizar una ley que da certeza y garantías. Y concluyo, presidente. En un documento denominado Proyecto de Nación 2018-2024, presentado hace pocos días o semanas por el señor López, en un fragmento que se refiere al fortalecimiento de la Procuración de Justicia, para ser muy específico, como lo dijo el senador de mi partido, el senador Patricio Martínez, el día de ayer, en la página 77, les ordena a sus fracciones que de
Es necesaria la aprobación de una ley de seguridad interior, ya que es impensable que el Ejército continúe realizando labores sin un marco jurídico, legal y apropiado. Y en consecuencia, hago y dejo una pregunta. ¿Por qué hay senadores que se oponen a que esta ley que se debate en el Pleno y no piensan por los ciudadanos? ¿A quiénes protegen dichos senadores? ¿O será acaso que están pensando que la amnistía contra los delincuentes, extorsionadores y delincuentes organizados es la solución para edificar el país? Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto.